El viejo solitario descubre la marca de nacimiento de la mendiga negra y un secreto impactante. Mateo siempre había sido un fantasma en su propio pueblo. Los habitantes de las colinas de Andalucía se habían acostumbrado a su presencia silenciosa, a su andar encorvado, como un viejo roble que ha resistido a 1000 tormentas. Sin embargo, aquel verano había traído consigo algo peculiar: el regreso de Luna Leiva. La joven había vuelto, cargada de recuerdos y de sorpresas, y una extraña sensación recorrió el aire como un escalofrío. La tarde soleada brillaba en el mercado. Las voces de los vendedores se entremezclaban con el aroma del pan recién horneado y las aceitunas frescas. Mateo, con su gorra raída, se movía entre la multitud con la curiosidad expectante de un niño. Entonces la vio. Luna caminaba acompañada de sus gemelos, risueños y juguetones. Pero lo que realmente llamó la atención de Mateo fue la pequeña que los seguía. Una niña de ojos grandes, con una marca de Nassim. Los murmullos del pueblo chisporroteaban alrededor de él. ¿Quién es esa? Nunca la había visto antes. La madre adoptiva de la niña, una mujer dura como el hierro, luchaba contra los reclamos de Luna, quien parecía perder la lucha con cada palabra. La tensión crecía y el corazón de Mateo se aceleraba al escuchar fragmentos de conversación que hablaban de un pasado oculto. Mateo siempre había estado en la sombra y ahora sentía el impulso de actuar. Pero el miedo a lo que se podría descubrir lo mantenía inmóvil. Recordó cuando había perdido a su propia familia, cómo el dolor había dejado cicatrices imborrables en su alma. La sombra de un crimen pasado flotaba en su mente como fantasma, un secreto que lo mantenía en la penumbra. Mientras los gritos de la discusión crecían, la atmósfera se tornó densa. Las emociones chorreaban. La gente murmuraba, sacudida por falsas impresiones y rápido juicio. No puede ser verdad lo que dice. Ella no es de aquí. ¿Qué sabe sobre su hija? Su rostro estaba enrojecido por la frustración, pero en la profundidad de sus ojos había fuego, una determinación que lo conectó con ella de una manera que no podía explicar. ¿Y si hablo?, pensó, pero a la vez, otra parte de él le decía que guardar silencio era más seguro. Se debatía entre la llama de la compasión y el frío de su historia personal. La escena culminó cuando, en un susurro entre el caos, un viejo conocido de Mateo apareció con un aviso. «Te han mencionado a ti, Mateo. Han preguntado por ti, por lo que sabes». En un instante, la conexión entre ellos se volvió más profunda. La marca de nacimiento en la piel de la niña resonaba con el dolor oculto que ambos llevaban. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Mateo sintió que estaba a punto de entrar en un laberinto de secretos, uno que podía transformar su vida y las de aquellos que lo rodeaban. Todo se complicaba, la tensión se palpaba en el aire. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
Mateo observaba en silencio. Las palabras de la multitud flotaban a su alrededor como hojas secas atrapadas en el viento. Sentía el peso de la mirada de Luna, aquel fuego en sus ojos que le incitaba a hacer algo, pero las sombras de su pasado lo mantenían atrapado, con el pulso acelerado y una opresión en el pecho que le recordaba sus propias heridas. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, sacudiendo a todos en el mercado. ¡Luna! ¡No! Era la madre adoptiva de la niña, su voz vibrante, casi un aullido de desesperación. Luna se detuvo. Sus gemelos miraban confundidos, mientras la niña con la marca en el brazo se alejaba, aterrada. Mateo vio cómo la madre se acercaba, arrastrando unos pasos pesados y decididos. «Tú no entiendes, Luna. Ella es de ellos». Las palabras golpearon a Mateo como un puño en el estómago. La multitud contenía la respiración. ¿Qué significaba eso? Luna palideció. Sus ojos se abrieron como platos. ¿De quién hablas? Ella es mi hija. El calor del sol se extinguió en ese instante, y una sombra oscura pareció caer sobre el mercado. Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo estaba cambiando. No es tu hija, Luna. La niña fue robada. Nació de un crimen. La revelación pareció helar el aire. Miembros de la comunidad comenzaron a murmurar, a girar la cabeza, a apuntar con dedos acusadores. La pequeña con la marca de nacimiento, un símbolo de maldición. Mateo se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza como si quisiera escapar. Recordó las historias que había oído de joven, ecos de mentiras y verdades entrelazadas. Había algo más, un secreto que había permanecido oculto bajo las capas de tiempo, y ahora las palabras de la madre adoptiva resonaban en su mente. ¿Qué crimen?, se preguntó, y un nudo se formó en su garganta. La multitud comenzaba a disiparse en un murmullo indistinto. Algunos decían que deberían llevar a la niña lejos, otros que Luna era la culpable. Las expresiones eran de miedo y desprecio. Pero Mateo solo podía ver a la niña, su rostro irritado y confundido, la marca de nacimiento brillando como un estigma. ¿Era realmente un signo de algo oscuro? «¡No podéis hacer esto!», gritó Luna, su voz quebrada. «¡Es mi sangre, mi vida!». Pero esa no era la única verdad que parecía plantearse en ese instante. Mateo tenía un impulso creciente, un deseo de proteger a la niña. Ver a Luna lanzar su alma en defensa de lo que parecía perdido le atravesó el núcleo. Pero su propio secreto le apretaba la garganta. De pronto, una figura emergió en el borde de la multitud. Un anciano, conocido por ser un sabio del pueblo. Caminó hacia ellos con una expresión grave, y todos se inclinaron. «La verdad debe salir a luz», dijo con voz profunda. «Aquellos que llevan el estigma de un pasado no deben vivir en la sombra». La historia de esta niña está entrelazada con la tuya, Mateo. Las palabras cayeron como un trueno. La multitud se hizo eco de la revelación, y una sensación de vértigo llenó el aire. Mateo sintió que el alma se le helaba. Todo lo que había creído, incluso lo que había luchado por olvidar, comenzaba a descorrerse como un velo, revelando una verdad que lo ahogaba. ¿Qué se veía a sí mismo reflejado en la niña? El sol se hundía, y la sombra que antes lo cobijaba se tornaba oscura y amenazante. La mirada de la madre adoptiva se encontró con la de Mateo, y por un instante él supo. La conexión entre ellos era más profunda de lo que jamás había imaginado. El pasado era una cadena pesada, y ahora cada eslabón se alzaba para enfrentarlo. Mateo sintió un grito ahogado en su pecho, un tormento imparables, y supo que debía decidir. Pero antes de que pudiera moverse, una explosión de luces y voces llenó el mercado.
Un estruendo retumbante, acompañado de un grito desgarrador. Todo se ve. El caos resonaba en el aire, y la presión en el pecho de Mateo aumentaba con cada grito. Miembros del pueblo murmuraban, sus rostros se llenaban de sospechas y miedo. Las palabras de la madre adoptiva seguían retumbando en su mente. La niña fue robada, nació de un crimen. Eran palabras de fuego que amenazaban con consumirlo todo. Se sentía como si la tierra se abriera bajo sus pies. De repente, un sonido seco reventó la tensión. ¡Un disparo! Todos en el mercado se congelaron. El eco reverberó entre las paredes de piedra, como un grito ahogado atrapado en el aire. Mateo vio de reojo a un hombre caer al suelo, una mancha de rojo oscureciendo su camisa. «¡No!», se dijo, el horror golpeándolo con la contundencia de una ola. Era el anciano, el sabio del pueblo cuyos consejos eran legendarios, ahora tendido, inmóvil, su mirada vacía. El grito de Luna rasgó el silencio. «¡No, por favor! ¡Ayuda!». Sus gemelos lloraban, confundidos y atemorizados, mientras la madre intentaba llevarse a la niña, su rostro pálido y angustiado. En un instante, las relaciones daban un giro monstruoso. El vínculo entre madre e hija se tornaba en un interrogante. La amenaza estaba en cada esquina. Mateo sentía que todo se desmoronaba. Sus piernas se movieron sin querer, avanzando hacia el anciano, la imagen de su caída grabada en su mente. La verdad, aquello que había mantenido oculto, parecía tambalearse ante sus ojos. ¿Qué significaba esto? Una pregunta hirviente. ¿Acaso el pasado regresaba como un espectro para atormentarlo? ¿Y si la niña no era lo que pensaban? ¿Y si él también compartía esa maldición? La gente se agolpaba, unos caían de rodillas, otros se hacían cruces, y aquellos que antes se la pasaban murmurando en la plaza, ahora clamaban y se preguntaban, ¿quién pudo hacer esto? Las miradas se cruzaban, la paranoia se enredaba entre ellos, cada cual proyectaba su propia oscuridad en aquel momento de horror. Mateo se arrodilló junto al anciano. Su corazón golpeaba fuerte, como un tambor de guerra. «¡Despierta, por favor! ¡Despierta!». Pero no había respuesta. La sangre brotaba y el viejo sabio se desvanecía como una luz que se apaga. Entonces, de entre el tumulto, una figura conocida apareció a su lado, oscilando con la inestabilidad del miedo y la confusión. Era la madre adoptiva de la niña, con los ojos hechos lagos de desconsuelo. «¡Tú! ¡Todo es tu culpa!», gritó, como si apuntara con el dedo a un culpable. «Tu secreto lo ha arrastrado todo a esta locura». «¿Qué secreto?». Anhelaba respuestas, pero la atmósfera era densa y cerrada. Mateo sintió como si el mundo girara a su alrededor. «¿Qué sabes?», le imploró. «¿Qué has ocultado?». Pero mientras hablaba, su propia voz le sonaba distante. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, un juego de sombras donde nada tenía sentido. Sin previo aviso, el niño con la camiseta desgastada, que había estado observando todo desde la distancia, corrió hacia ellos, una carta arrugada en la mano. «Esto es para ti», dijo, y lo entregó con un temblor en su voz. La confesión, la verdad a medio camino entre el desconcierto y la revelación. Mateo la tomó, y sus ojos se abrieron con horror. Las palabras en la carta desnudaban secretos profundos. Su pecho se hizo un nudo, sus manos un temblor. Frases que hablaban de la familia que perdió, de pactos ocultos, de promesas rompidas. «La niña es tu hija», decía el papel desgastado. Mateo se tambaleó. El sonido de los murmullos se tornó un eco distante. «No, no puede ser», pensó, mientras el horror
lo invadía. El verdadero significante de la marca de nacimiento, el eco de un pasado que nunca pudo borrar, emergía en tonos grises y oscuros. Todo se oscureció. La revelación embargó el aire. Un peso aplastante lo llenaba de dudas. ¿Quién era él realmente? La sombra que había cargado toda su vida ahora se alineaba con la presencia de aquella niña asustada, y sentía que la vida de ambos dependía de conexiones que nunca esperó. ¿Podría redimirse? ¿Podría cambiar el destino? Mateo miró a Luna, quien gritaba en medio del desconsuelo. Los recuerdos, las decisiones, los secretos. Una tormenta se desataba. Y él se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Y mientras la multitud gritaba, un latido en su interior resonaba más fuerte que nunca. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué haría con esta nueva verdad que lo bombardeaba? El cielo se oscurecía y todos se perdieron en la confusión, pero él sabía, uno a uno los caminos se entrelazaban. Y las respuestas nunca habían estado tan cercanas y a la vez tan perdidas. Mateo sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor. La carta en sus manos parecía vibrar con energía. Cada palabra grabada traía consigo recuerdos y temores. La niña es tu hija. Esas 6 palabras retumbaban. Su mirada se cruzó por la de Luna, y por un segundo el mundo se detuvo. Ella tenía el rostro descompuesto, el horror bailando en sus ojos. Los murmullos de la multitud se intensificaron, como el oleaje de un mar usado. ¿Qué significa esto? ¿Es posible? Preguntas flotaban en el aire, y el sentido del caos tomaba cuerpo. Cuando Mateo intentó hablar, su voz salió apenas un susurro. No, no puede ser. Entonces, un grito desgarrador rompió el murmullo. ¡No, no, no! La madre adoptiva de la niña se lanzó hacia adelante, sus brazos extendidos, como si intentara cubrir a la niña de la cruel verdad. Tú no eres su padre, eres un monstruo. Las palabras eran como dagas, hirientes y afiladas. Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Monstruo? ¿Monstruo? Las repercusiones de ese momento se agolpaban en su pecho, como una tormenta ready para estallar. Una brasa de desesperación ardía en su interior. ¿Qué has hecho?, gritó la madre adoptiva, su voz rugiente. Tú y tu secreto. Todo esto es tu culpa. La multitud comenzó a murmurar. Las miradas se dirigieron a Mateo, acusadoras. ¿Qué dijo? ¿Por qué no lo supimos antes? Se oían los ecos entre la gente. El anciano en el suelo, aún inmóvil, parecía un fantasma en medio del tormento. Mateo se arrodilló junto a él, buscando algún signo de vida. Pero no había respuesta. Justo cuando pensó que la realidad no podía desmoronarse más, una figura apareció entre la multitud. Era un hombre con una chaqueta oscura. Su rostro conocido. ¡Este hombre!, gritó, apuntando a Mateo. Él pertenece al pasado y no se detendrá hasta que termine lo que ha comenzado. El pueblo contuvo la respiración. Las historias ocultas del pasado de Mateo danzaban en las bocas de los curiosos. Mateo sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué estás diciendo?, apenas pudo balbucear. El hombre acercó su rostro. La luz del atardecer iluminaba sus ojos, llenos de furia y recuerdos que dolían. Tienes que recordar, Mateo. La niña, su madre, era parte de algo más grande, un pacto que debe cumplirse. En ese instante, con la revelación inesperada aún flotando en el aire, el chico que había entregado la carta apareció de nuevo. «Él tiene la razón», exclamó, su voz un hilo de pánico. «Tu pasado no está enterrado. Hay quienes vendrán por ella».
no puede estar aquí. Los murmullos se convirtieron en gritos entre la multitud. La paranoia comenzaba a reinar. La madre adoptiva se cerró en un abrazo con la niña. Su rostro reflejaba desesperación y confusión. ¿Qué está pasando? ¿Quién viene? Mateo hizo un esfuerzo por intentar comprender. ¿Viene alguien? ¿Qué significa esto? La atmósfera se llenó de tensión. Fue entonces que de la nada un estruendo resonó. Una sombra se proyectó en el atardecer. Un grupo de hombres apareció de entre las sombras, sus miradas fijas en la pequeña. El terror comenzaba a invadir los corazones de los presentes. «¡Deja a la niña!», gritó Luna, saltando hacia adelante. Pero la madre adoptiva la detuvo. Su cuerpo temblaba. «¡No!», exclamó. «¡No! ¡No la toquen!». Las figuras oscuras avanzaban. Su aura transmitía un peligro latente, como lobos acechando a su presa. Mateo sintió que el corazón se le detenía. «¡Deténganse!», gritó, pero su voz se perdió entre el caos. Las viejas heridas de su pasado comenzaron a reabrirse. Cada sombra traía consigo una verdad aplastante. Estaba claro que el pasado no había terminado con él. Estaba de pie frente a una revelación impactante. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué lugares oscuros habían compartido con su historia? El caos reinaba. Gritos, llantos y desesperación llenaban el aire. Mateo miró a la niña con su marca de nacimiento, esa conexión que parecía unirlos. ¿Qué significaba todo esto? Sus pensamientos giraban, y sin saberlo, el camino hacia la verdad se alzaba ante él, esperando ser recorrido. Mientras la escena se desmoronaba, con el peligro apremiante en acecho, Mateo sintió la necesidad de decidir. Pero su mente estaba en caos, y la respuesta se le escapaba entre los dedos. ¿Realmente estaba listo para enfrentar la oscuridad de su historia? ¿Y si todo lo que pensó haber dejado atrás regresaba para reclamarle su parte? El miedo lo envolvía, pero aún había una chispa de determinación que lo mantenía en marcha. La pregunta ahora era: ¿hasta dónde llegaría para proteger lo que había descubierto? Mateo miró a los hombres que se acercaban, una presión en el pecho que casi lo hacía caer de rodillas. Las sombras se acercaban, y su mente se debatía entre el miedo y la confusión. «¿Quiénes son?», murmuró instintivamente. Pero la pregunta se perdió en el aire, ahogada por el murmullo de la multitud que comenzaba a dispersarse. De repente, una explosión de luz iluminó el cielo anaranjado del atardecer. Un destello brillante, como un rayo, rompió la calma. Todos miraron hacia arriba y a Mateo le pareció que el tiempo se detenía. Con un temblor en las manos, observó cómo una figura se abalanzaba sobre ellos desde el lugar del que había venido el destello. Era un hombre vestido con ropas largas y oscuras, con el rostro cubierto por una capucha. Se movía rápida y silenciosamente, ágil como un gato. «¡Detente!», gritó el hombre, e hizo un gesto que hizo que un silencio sepulcral cayera sobre el mercado. La multitud se detuvo, sus rostros llenos de confusión y temor. Mateo sintió que un frío helado le recorría la espalda. ¿Quién era? El encapuchado se desplazó hacia el anciano caído, que yacía inmóvil, y, con un movimiento rápido, le palpó el pecho. Un silencio tenso flotaba en el aire, mientras todos observaban fijamente, temerosos de lo que podría suceder a continuación. Luego, el hombre giró su rostro hacia Mateo y lo miró a los ojos, como si pudiera ver a través de él. «¡Eres tú!», exclamó con una voz profunda que resonó en su pecho. «Eres el Hijo de la verdad. La sangre es más fuerte de lo que crees.
Mateo sintió como si el suelo se abriera debajo de él. «¿Hijo de la verdad? ¿Qué estás diciendo?» Las palabras golpeaban su mente, pero se sentía incapaz de procesar nada más. Una sensación de vértigo lo envolvió. «Arenvenia, tu hija te necesita», el encapuchado gritó, y justo cuando Mateo iba a replicar, un movimiento repentino a su derecha lo obligó a mirar. La madre adoptiva se había lanzado de nuevo hacia la niña, gritando con desesperación: «¡No te la lleven! ¡Es mía!». Pero los hombres que se acercaban no parecían dispuestos a escuchar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando de repente la figura encapuchada alzó una mano y todos se detuvieron. «El tiempo se agota», dijo con urgencia. En ese instante, Luna, que había permanecido a un lado, tomó la delantera, su voz temblorosa pero firme. «¡No la llevaréis! ¡Te enfrentaré!». Su valentía era palpable, pero la mayoría de los presentes se echaron hacia atrás, temerosos de lo que pudiera suceder. Mateo sintió una necesidad irrefrenable de protegerla. «¡Luna! ¡No!». Pero antes de que pudiera moverse, la atmósfera cambió. Atraídos por la energía del momento, más hombres encapuchados aparecieron de entre las sombras, rodeando a la multitud con una precisión escalofriante. «El pacto debe cumplirse hoy», declaró el encapuchado, su voz resonando como un eco lejano. «Tu pasado regresa para reclamar lo que es suyo». Las palabras cayeron como un peso en el aire y refrescaron viejos miedos que Mateo pensaba haber enterrado. Entonces todo cambió. Un grito agudo rasgó la noche. «¡Mateo!». La voz era de su hermana, la que creía muerta. Un torbellino de imágenes y recuerdos lo golpeó. «¿Qué? No puede ser». Su mente colisionó con la revelación. Aquella figura se había aparecido, y de repente su vida se mezcló con cada secreto oculto, cada dolor. La imagen de su hermana, su risa, la forma en que solían reír juntos, todo regresó en un torrente de emociones. «¡Hermana!», gritó, y justo cuando corría hacia adelante, unos hombres lo detuvieron. «No puedes. El pasado no puede cambiar», advirtieron, y las palabras dejaron a Mateo paralizado. ¿Acaso su hermana aún vivía? ¿Qué significado tenía eso para la niña? La multitud había entrado en pánico. Las voces se multiplicaban. «¡Fuego! ¡Escóndete!». Y ante sus vagas advertencias, el caos estalló. Sin embargo, en medio de la confusión, una figura emergió del fondo. Era una mujer con la cabeza alta, una aura de autoridad que evocaba a todos los presentes a callar. «¡Basta! El pasado debe revelarse», aulló, y en ese instante Mateo sintió que la verdad le brotaba como un río desbordándose. La conexión entre la niña, su hermana perdida, el encapuchado y él se enredaba en una red de secretos que nadie podía abarcar. Con cada latido, la sensación de que su mundo entero estaba a punto de desmoronarse era apabullante. Él debía descifrarlo todo: su familia, su historia, la niña y el alma errante de su hermana. Mientras el cielo se oscurecía y el caos llenaba el mercado, se sintió desbordado. «¿Qué debo hacer?», gritó en su interior. ¿Acaso era hora de enfrentar su destino? ¿O el pasado se tragaría todo lo que conocía? Mateo sintió que el aire se comprimía a su alrededor. La tensión era tan palpable que podía casi cortarse con un cuchillo. Las sombras de los hombres encapuchados parecían extenderse, absorbiendo la luz del atardecer. Y la multitud estaba al borde del colapso. «La sangre es más fuerte de lo que crees», resonaba en su mente, mientras miraba a la niña, con su pequeña figura temblorosa, como si el destino de todos dependiera de ella. «¡Detente!», gritó el encapuchado, su voz retumbando en el aire. «Lo que viene es más que un simple encuentro.
Es un camino que conecta vidas rotas. Mateo se revolvía en su confusión, deseando entender, pero la presión aumentaba a su alrededor. De repente, la madre adoptiva, con el rostro descompuesto por el miedo, dio un paso adelante. «¡Esta niña es mía! ¡No podéis llevárosla!». Su voz tenía una mezcla de desesperación y feroz determinación. Pero en ese momento, otro grito rasgó el aire. «¡Mamá!». Mateo volvió la vista hacia el sonido, y su corazón se detuvo. Una figura emergió de la multitud. Una niña, con el mismo brillo inquietante en los ojos que la pequeña con la marca de nacimiento. ¿Qué? Todo se detuvo. La conexión era innegable. Mateo sintió un nudo en la garganta. Era como si el tiempo se hubiera congelado. La madre adoptiva, al escuchar el grito, pareció arrugarse. «¿Laura? ¿Eres tú?». La incredulidad se filtró en su voz, mientras la otra niña corría hacia ella. El mundo dejó de girar. Todos los ojos estaban sobre ellas. La joven corrió a sus brazos, y en ese instante, la verdad golpeó a Mateo como un puño en el estómago. Laura. El nombre lo atravesó con dolor. Su hermana, que él había creído muerta, allí estaba, viva y con la madre adoptiva. La revelación lo hizo tambalear. «¿Qué significa esto? Cuéntame, por favor», gritó. Pero el encapuchado puso una mano en su hombro. «El pasado nunca muere. Laura y la niña tienen un vínculo que debes desentrañar». Mateo sintió que la sala se le venía encima. Su relación con la madre adoptiva había cobrado vida, entre ellos como un monstruo, devorando sus esperanzas. Pero no era solo eso. La conexión entre ambas niñas parecía ser el hilo que tejía sus historias. Mientras Mateo buscaba respuestas, la mirada de Luna atrapó la suya en un instante significativo. Ella sabía lo que él estaba sintiendo. Fue entonces que una luz brillante brilló en el aire. Un destello inesperado. «¡No!», gritaron al unísono, pero no pudieron detenerlo. Una delgada línea de energía recorrió el espacio, desgarrando el silencio y haciendo temblar el suelo. Todo se volvía un torbellino de sombras y luces. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. «¡No!». La madre adoptiva cayó de rodillas y apuntó hacia su hija. «No, Laura, no te acerques». Pero era demasiado tarde. La niña con la marca, en un acto irreflexivo, dio un paso adelante y tomó la mano de Laura. En ese instante, todo se detuvo. Mateo se sintió paralizado. La conexión entre las dos rompió el silencio con un estallido de luz fulgurante. Era como un rayo que atravesaba la penumbra. La energía surgiendo de la unión de sus manos lo empujó hacia atrás, y en un abrir y cerrar de ojos, tanto él como la multitud fueron arrastrados a otro espacio, un vacío oscuro que parecía absorber la realidad misma. Cuando la luz se desvaneció, no estaban en el mercado. Ahora estaban en un lugar extraño, un paisaje familiar pero distorsionado. Y ante sus ojos, el encapuchado sonrió. El lazo ha sido forjado. Ahora el verdadero pasado regresa para ser revelado. Mateo sintió cómo la verdad se desbordaba en su mente. ¿Era Laura realmente su hermana? ¿Y qué significaba todo esto? La situación era más complicada de lo que jamás había imaginado. Las respuestas eran lo último que le quedaba, y la pregunta resonó en su corazón. ¿Saldría de esto con más preguntas que respuestas? La sombra de su pasado lo seguía más cerca que nunca, y la luz de su presente prometía ser un camino lleno de misterio. Mateo parpadeó, intentando enfocar su mente en la declaración del enigmático encapuchado. La conexión entre las dos niñas brillaba intensamente frente a él.
una luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, se sentía como en un sueño, tan irreal que su corazón latía con ansiedad. ¿Cómo podría su hermana estar viva? ¿Y qué significaba eso para la niña con la marca? En un instante, la atmósfera cambió. Un escalofrío recorrió el espacio, como si una sombra cayera sobre ellos. Los hombres encapuchados comenzaron a murmurar entre sí, sus miradas inquietas centrándose en algo que solo ellos podían ver. Mateo notó un movimiento detrás de la figura encapuchada. Una mujer emergió, también con una capa oscura, pero su rostro estaba al descubierto. Era anciana, con ojos profundos que parecían ver más allá de lo visible. ¿Quién es ella?, preguntó Luna, temblando al lado de Mateo. Él no tenía respuesta. La mujer avanzó lentamente, como si el aire a su alrededor no quisiera dejarla pasar. Entonces elevó una mano, y el silencio se hizo opresivo. «Se ha cumplido el tiempo», susurró, su voz resonando como un eco distante. «El pactum secum debe ser renovado». Los murmullos entre los encapuchados aumentaron. «¿Qué es eso?», se oyó en la multitud. Unos se miraban unos a otros desconcertados. La tensión era palpable y Mateo sintió un frío surcando su pecho. La mujer continuó: «Mateo, el ciclo se debe cerrar y la sangre que deviene en sombra». En ese momento, como si una corriente recorriera a todos, un grito desgarrador surgió de la multitud. La madre adoptiva de la niña caía de rodillas, su cara contorsionada en agonía. «¿Qué has traído? ¡No! ¡Que esto no puede ser!». La revelación era inminente. Mateo se preguntaba si podía soportar otro golpe. La mujer anciana giró ligeramente hacia él y con una mirada penetrante añadió: «Debes recordar, hay un costado oculto de la familia que no has conocido». Las palabras caían como cuchillos. Mateo sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. Los murmullos crecieron a su alrededor, la multitud apuntando, algunos llorando. «Eres el portador de una maldición», dijo ella, y el peso de sus palabras se hizo eco, mientras los hombres encapuchados rodeaban a la madre adoptiva, palpando su cuerpo como si buscaran algo más allá de lo físico. El caos era casi tangible. «Todo este tiempo, todo lo que conocías», la mujer continuó, «la niña no solo es tu hija. En ella reside lo que has perdido y todo lo que aún no has entendido». Todo cambió de repente. Laura, la hermana de Mateo, retrocedió, su rostro pálido e incrédulo. «No, no puede ser», gritó, temblando de horror. «No puedo ser parte de esto, no puedo». La preocupación en su voz era desgarradora. La multitud se encontraba en un frenesí total, y él sintió que la confusión lo invadía como un río desbordante. Un sonido escalofriante resonó, un crujido, y todo se detuvo. Los hombres encapuchados habían encontrado lo que buscaban. Un objeto brillaba entre las manos de uno de ellos, un medallón antiguo, la imagen de una marca que resonaba con el de la niña. Mateo experimentó un nudo en su garganta. «Ese medallón es la clave», dijo la anciana, «y ustedes deben decidir antes de que el pacto consuma todo lo que aman». «Esto no puede ser», gritó Mateo, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La idea de perder a la niña, de que todo lo que había conocido estaba atado a un secreto tan oscuro, era demasiado para soportar. «Hagan lo que tengan que hacer, pero dejen a la niña fuera de esto», exclamó Luna, con una sensación de desesperación. La anciana hizo un gesto sutil, y un silencio pesado se apoderó del lugar. «La elección está en ti, Mateo. El tiempo corre». Y en ese momento, Mateo sintió que todo su ser se partía en dos. ¿Podía realmente romper con el ciclo del dolor?
¿O el secreto correría su curso llevándose consigo todo lo que amaba? Las sombras estaban más cerca que nunca, y el horror de su realidad se enfocaba en un solo destino. Tu decisión será el juicio final. Las palabras de la anciana retumbaron en su mente mientras una luz cegadora envolvía el espacio. Todo se volvió blanco, y en un instante la oscuridad lo abrumó. ¿Qué quedaría cuando la luz regresara? ¿Y qué pasaría con todos ellos en este juego de sombras? Mateo se sintió atrapado en un abismo de luz y sombras. La anciana había pronunciado palabras que sacudieron su ser, dejando su mente en un torbellino. Antes que pudiera procesar la situación, un estallido de energía iluminó el aire, y todo se oscureció. Era un momento que parecía eterno. Entonces, un ruido crujiente emergió. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse y a desvanecerse, como si se evaporaran en el aire. De repente, la luz regresó, pero ahora todo era diferente. No estaban en el vacío, sino en una habitación oscura, con paredes de piedra de un antiguo castillo. Los ecos de gritos se desvanecieron, pero el miedo seguía latente en el ambiente. «¿Qué está pasando?», murmuró Mateo, sintiendo sus manos temblar. Las niñas Laura y la niña Marcada estaban separadas. De un lado, la madre adoptiva se encontraba temblorosa, mientras el encapuchado observaba con una intensidad inquietante. Las luces parpadeaban y las sombras se arremolinaban alrededor de ellos, como si aguardaran el momento de cernirse. Pero entonces una figura surgió de entre las sombras. Una mujer joven, con un rostro conocido. Era Clara, la madre de Mateo, a quien creía muerta hace años. Su cabello largo y oscuro brillaba bajo la tenue luz, y sus ojos reflejaban una mezcla de amor y dolor. «¡Clara!», gritó Mateo, el miedo y la sorpresa apoderándose de él. Pero ella no sonrió, su rostro estaba marcado por la tristeza. «¡Mateo!», su voz era suave, pero cargada de un dolor profundo. «No tienes idea de lo que has desatado». «¿Qué significa esto?», preguntó él, sintiendo lágrimas arder en sus ojos. «Siempre pensé que habías muerto». El mundo a su alrededor se tambaleaba y el aire ardía de tensión. Laura dio un paso atrás, aturdida. «¿Quién es ella?», balbuceó, mirando a Mateo en busca de respuestas que él mismo no tenía. La madre adoptiva entrecerró los ojos, como si acabara de recibir un golpe en el estómago. «Clara, no puedo creerlo», dijo la madre adoptiva, acercándose lentamente. «Pensé que te había perdido. ¿Cómo es posible?». Sus palabras caían como pedras en aguas tranquilas, y todos estaban en un estado de asombro. «No podemos quedarlos aquí», exclamó el encapuchado, interrumpiendo la conversación. «El pacto está en peligro. Mateo, este es el momento de decidir. Elige». Pero Clara levantó la mano y todo se detuvo. «No, no quiero que olvides quiénes son ellos. Las sombras que los rodean son parte de un ciclo que jamás se detiene». Su tono ahora era feroz y sus ojos parecían arder. La tensión en la sala se tornó eléctrica. Todos estaban inmóviles, y para Mateo, el tiempo se estiraba como un hilo fino. Entonces, Clara comenzó a hablar. «Mateo, tú no sabes todo, pero la niña con la marca es más que un símbolo. Ella es la portadora del secreto, el que ha sido chantajeado por todos nosotros». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Cada uno se miraba a los ojos, buscando sentido, y Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Qué estás diciendo?»,
¿Qué secreto? Ve, es tu sangre, Mateo, continuó Clara, su voz quebrándose. La marca no es un estigma, es un vínculo ancestral que te conecta a todo lo que has querido olvidar, a lo que te ha perseguido por generaciones. La niña es parte de una profecía. La madre adoptiva gritó: «No hables así. Cierra la boca. No debes revelar eso». Pero era demasiado tarde. El ambiente se volvió una tormenta. Todos se miraban, y de repente un grito resonó. «Ella es tu primer amor. La madre de la niña es...». El encapuchado se detuvo, comprendiendo que había cruzado una línea. Los rostros se transformaron en un mar de confusión y enojo. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¡Basta! Se sentía perdido. El dolor y la confusión lo apuñalaban. Clara extendió sus manos hacia él, su rostro al borde de las lágrimas. «Mateo, tienes que entender, todo lo que pensabas que era verdad puede no serlo». La revelación lo impregnó de un miedo helado. La historia que había conchido se desmoronaba en 1000 pedazos. La energía en el aire cambió de nuevo, y el encapuchado gritó: «El pacto debe renovarse. Si no lo hace, perderemos la única oportunidad». Un sonido ensordecedor emergió del castillo, y una grieta se abrió en el suelo, una fisura que parecía atraerse con un hambre insaciable. Mateo miró hacia las niñas. Su mundo, su historia, todo parecía estar al borde de un colapso inevitable. «Luna, Laura, aléjense», gritó Mateo, pero el abismo se expandía, despertando antiguos secretos que amenazaban con consumirlos a todos. Y en ese instante comprendió que la elección con la que había lidiado no era solo suya. La conexión entre ellos transformaría todo para siempre. ¿Qué pasaría si el abismo tragaba no solo su historia, sino su propia existencia? La oscuridad lo envolvió, y el eco de su corazón resonaba con un nuevo sentido de urgencia. ¿Qué pasaría si el verdadero horror apenas comenzaba a desenterrar su vida? Mateo sintió que la tierra se tambaleaba bajo sus pies. La revelación de Clara, su madre, lo golpeó con la fuerza de un huracán. Las sombras a su alrededor, el castillo, la madre adoptiva de la niña, todo se desvaneció en una bruma de confusión. Mientras Clara se acercaba, la angustia en su mirada crecía. Pero eso no era lo más alarmante. Un crujido oscuro del abismo resonó, un eco que parecía rebotar en las paredes de sus recuerdos. «Mateo, escucha», gritó Clara, levantando una mano como si pudiera detener el tiempo. «No hemos terminado. La niña es clave, pero hay algo más, alguien más». Cada palabra se arrastraba, como una sombra acechando en la penumbra. Las palabras resonaban con angustia. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. La electricidad en el aire era palpable. «¿De qué hablas? ¿Qué más hay?», preguntó, sintiendo que el terror le oprimía la garganta. Fue entonces cuando la figura encapuchada dio un paso adelante, su voz clara, profunda. «No puedes escapar de la verdad, Mateo. El pasado no se olvida. Eres parte de algo monumental». Clara miró al encapuchado, frustrada. «Basta, no entiendes». Pero justo en ese momento, un grito desgarrador sacudió el ambiente. Una explosión de dolor en el aire que congeló a todos. «¡No! ¡No!». Era Laura, horrorizada. El viento rebosante del castillo trajo consigo un olor a metal, a sangre, un estigma de lo que estaba a punto de desatarse. Mateo volvió la vista justo a tiempo para ver cómo los hombres encapuchados alrededor de la madre adoptiva parecían moverse lentamente hacia un objetivo. «¡Aléjate de ella!», gritó Mateo con rabia. Pero su voz se hundía en el creciente caos. Conforme la tensión aumentaba, las sombras se retorcían en un vórtice oscuro alrededor de ellos,
absorbían la luz, mientras la figura encapuchada, aún firme, parecía disfrutar del espectáculo. Un parpadeo, y todo cambió. En un movimiento brusco, uno de los encapuchados levantó una mano. El aire cargado de energía se ionizó. Todos se detuvieron. Luego, un destello. El medallón que había sostenido brilló intensamente y de repente, un haz de luz se proyectó, centellando por todo el lugar. El crujido fue ensordecedor. La luz estalló en 1000 fragmentos que cortaron el aire como dagas. Con un grito enocado, el encapuchado fue atravesado por el destello. Su cuerpo se desvaneció en un susurro, una sombra que se disolvía. ¡No! El pacto. Sus palabras se desvanecieron en un eco agonizante, mientras la oscuridad se deshacía en un torbellino de luz. ¿Qué acaba de suceder?, preguntó Luna, mirando a Mateo con ojos desorbitados. El horror los rodeaba. La realidad se desdoblaba como un mapa secreto, pero el golpe más duro vino de donde menos lo esperaban. De entre la luz, una figura emergió. Era una mujer, de cabello dorado y ojos inyectados en sangre. Tenía una marcada similitud con Mateo, pero su mirada era implacable. «¡Soy yo!», exclamó, la voz temblando, poseedora de un aura que cortaba el aliento. «Hermana, no puede ser», dijo Mateo, pero su corazón ya se había encogido mientras comprendía. La verdaderamente impactante revelación no era que su hermana estaba viva, sino que había estado allí todo el tiempo, jugando un papel oculto, dejando un rastro de destrucción a su paso. «Eres Pu», murmuró distraído, el shock devastándolo. La multitud comenzó a murmurar. «No puede ser. ¿Qué está pasando?». Pero Mateo estaba completamente desconectado, con preguntas que inundaban su mente. «¿Por qué no viniste antes?». La rabia y el amor se entremezclaban, cada emoción chocando con la otra. «Mateo, el ser de la oscuridad», ella empezó, pero las palabras apenas resonaron en su mente. En ese momento el encapuchado se recompuso, aún entre sombras. «La marca que te perseguía no es solo un símbolo. Ella es tu ejecutora y salvadora al mismo tiempo». Mateo sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había creído conocer ahora se desmoronaba. La revelación estallaba como cristales quebradizos. ¿Ella? ¿Por qué? La pregunta se quedó atrapada en su garganta. La verdad de su sangre estaba desembocando en una tormenta. Mientras la confusión giraba como un torbellino, Clara tomó la mano de Mateo, apretándola sin dejar de mirarlo, sabiendo que algo más oscuro se aproximaba. «Si no detenemos esto». Su voz era tenue. Luchaba por ser escuchada, pero ya todo era un eco en su mente. Mateo se dio la vuelta, su mirada en la niña. ¿Era posible que ella supiera más de lo que había admitido? Su destino estaba entrelazado con el de su hermana. La historia de su familia se iba desmoronando, y todos esos secretos amenazaban con devorarles. La multitud se agitaba. Las sombras se arremolinaban a su alrededor. En aquel instante, una percepción repentina lo invadió. La verdad podría ser más destructiva que cualquier mentira. Justo cuando todo parecía estar por resolverse, un nuevo truco del destino se precipitaría. ¿Qué pasaría con ellos ahora? ¿Sobrevivirían para descubrir la verdad? ¿O sería esa duda lo que consumiría todo lo que había conocido? Mateo se quedó paralizado. Su hermana Laura frente a él, la verdad arañándole el alma. Las sombras del castillo parecían reverberar con el eco de su propia confusión. El mundo giraba alrededor, y toda la realidad que conocía estaba a punto de desmoronarse.
¿Por qué no regresaste antes?, preguntó, su voz temblando entre la ira y el alivio. Laura bajó la mirada, culpable. Pensé que era mejor así. Comenzó, pero la luz que envolvía el lugar titiló ominosamente. Clara, la madre de Mateo, dio un paso al frente. Laura, tú deberías haber estado a salvo. Sus palabras se rompieron y la desesperación crecía como un fuego descontrolado. Mateo sintió un nudo acerado en la garganta. Justo en ese instante, el encapuchado emitió un susurro. El pacto debe cumplirse. No se puede ignorar el legado que llevas. Los murmullos de miedo recorrieron la sala. La madre adoptiva de la niña comenzó a temblar, cubriendo su rostro con las manos. «No, no puede ser», gritó, su angustia pulsando como un eco en el aire. «Es hora de enfrentarlo todo», clamó Mateo, sin poder contenerse. Se giró hacia su hermana y la niña, su determinación estallando. «No más secretos. Debemos unirnos». La atmósfera se espesa con la mezcla de miedo y decisión. «Laura, ¿puedes ayudarme?». Laura dio un paso hacia él, su rostro decidido. «Espera, Mateo, estoy aquí. No dejaré que repitan la historia». El encapuchado observaba, la tensión en el aire palpable. La luz del medallón, aún brillando, iluminó sus rostros, revelando su terror. Mateo, sintiendo que el arrepentimiento le ardía, dijo: «Dame la verdad, ahora mismo. No puedo permitir que más inocentes sufran». La figura encapuchada asintió. «La marca es la clave. Hay un peligro, uno que acecha desde el principio de los tiempos. Pero tú puedes cambiarlo». Las palabras de la anciana resonaban. Mateo sentía el peso de la historia aplastándole, como un manto que no podía quitarse. Miró a la niña y a su hermana. Todos llevaban una parte del dolor, pero también de la esperanza. «¡Vamos juntos!», gritó, su voz resonando en la penumbra. En el instante en que lo hicieron, una chispa surcanó el aire, las sombras dieron paso a una luz resplandeciente, todo se iluminó y de repente el encapuchado cedió ante su llegada, su figura desvaneciéndose en la luz. Clara sonrió y el nudo en la garganta de Mateo se aflojó. «Comenzamos la sanación, Mateo», dijo su madre, su voz empapada en amor. El caos exterior se disolvió. Las sombras retrocedieron mientras un camino se abría ante ellos. Las niñas, unidas de manos, fueron las primeras. «Estamos juntas», dijeron casi al unísono. Entonces Mateo y Laura se unieron, formando un círculo indestructible. La luz brillaba intensamente y el aire se sentía espeso, casi como si estaban reescribiendo la historia. «No se pueden separar», resonó la voz de la anciana, y en el mismo momento una oleada de energía fluyó entre ellos, arrastrando consigo todos los temores. Un grito desgarrador reverberó, pero no era uno de dolor, era de liberación. Las verdades, los secretos, todo se desvaneció, llevándose el peso de los años. Mientras la oscuridad se disipaba, la verdad volvió a brillar. «Siempre hemos estado juntos», susurró Clara, mirando a sus hijos. En su mirada había gratitud, amor. Mateo se sintió ligero, como si las cadenas de la culpa se hubieran roto por fin. El final llegó en un destello. Un soplo de aire fresco llenó la atmósfera, y la luz iluminaría un camino hacia el futuro. Todos sabían que aún había más por descubrir, más secretos tal vez, pero ya no estaban solos. El vínculo se había renovado. Mateo echó un vistazo a sus seres queridos. «Estamos juntos. Y ahora somos fuertes». La tranquilidad llenó el lugar, y todos sabían que lo mejor estaba por venir. Pero antes de que pudieran respirar plenamente, una sombra oscura se alzó en el horizonte.
una figura desconocida se acercaba. El ciclo tal vez no se había cerrado del todo, y mientras el viento soplaba entre ellos, una voz resonó, dejando dudas en el aire. Y ahí, entre luces y sombras, se abría una nueva puerta. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.